Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Continuamos un día más con la miniserie dedicada a los tipos de dobles de prueba y en esta ocasión nos centraremos en los fakes. Los fakes o falsetes son dobles de prueba que, a diferencia de todos los demás, consisten en una implementación manual de código no dependiente de librerías externas que imita al colaborador original y actúa como si dijéramos a modo de atajo. Al inicio de la serie sobre dobles de este curso, ya vimos un par de ejemplos de fakes para falsear una clase de entidad y una interfaz. Como podéis ver, este tipo de doble se limita a modificar el estado o comportamiento del colaborador. Los fakes no verifican su comportamiento, por lo tanto, jamás serán sustitutos de mocks o de espías. Además, teniendo en cuenta que los fakes implementan el 100% de la API del colaborador, por ejemplo, heredando una clase y sobreescribiendo únicamente aquello que interesa, no habrá posibilidad de error si se llama a cualquier otro método al que no se le haya configurado un comportamiento concreto. Entonces, ¿cuándo conviene usar un fake en lugar de un stub? Aunque los fakes ofrecen mejor rendimiento al no depender de librerías externas de dobles, este factor no suele ser decisivo para escogerlos. Donde realmente pueden ser interesantes es en situaciones como las siguientes. Por ejemplo, cuando el stub es excesivamente costoso de configurar con librerías. Ya sabéis que Mockery requiere una configuración avanzada en casos como métodos protegidos o estáticos, entre otros. También son útiles cuando se repite la configuración del stub en múltiples clases de test. En estos casos, un fake centralizado en un fichero facilita el mantenimiento, evita la duplicación de código y mantiene los tests más limpios. Y por último, cuando el stub no acaba de funcionar del todo bien y no conseguimos identificar la causa. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que el uso de fakes depende de que su generación sea sencilla y de que no se vean afectados por cambios en el código bajo prueba. Por ejemplo, si utilizamos un fake para una interfaz, pero esa interfaz es susceptible de crecer con nuevos métodos, el fake dejará de ser una opción atractiva, ya que exigirá un mantenimiento continuo del test. Con este último apunte concluimos el breve tutorial de hoy sobre fakes. En el próximo vídeo exploraremos el último tipo de doble y en los siguientes analizaremos algunas utilidades del framework de Laravel muy interesantes para los dobles de prueba. Hasta entonces, un fuerte abrazo.